Dentro de la licenciatura en Teología Dogmática de la Universidad Pontificia de México, en el curso Epistemología Teológica, estamos revisando el pensamiento de Bernard Lonergan sobre las especializaciones funcionales de la teología, el planteamiento sistemático que él realiza sobre el método teológico, y nos corresponde a continuación abordar la sexta especialización funcional, la que se refiere a las doctrinas. Recordamos de entrada que se trataría del segundo bloque de las especializaciones teológicas, lo que corresponde, lo hemos dicho, al intellectus fidei. Es particularmente relevante para nosotros porque esta especialización de las doctrinas y la siguiente de la sistematización son las más directamente vinculadas con nuestra propia especialidad. Vamos a proceder, como lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestro curso, de la siguiente manera. Damos por supuesta la lectura directa del capítulo que corresponde a nuestro tema. Haremos un primer acercamiento revisando la manera sintética como el mismo Lonergan presenta esta especialización al inicio de su obra, cuando de manera genérica habla de todas las especializaciones. Después, someramente, subrayaremos los esquemas que él propone para esta especialización. A propósito de ello, iremos haciendo algunos comentarios adicionales y concluiremos con una valoración global de esta especialización concretamente. Las doctrinas, nos dice Lonergan en la presentación general a esta especialización, en el bloque introductorio a todas las especializaciones, las doctrinas expresan juicios de hecho y juicios de valor. Su campo de afirmación y de negación no es, pues, solamente el de la teología dogmática, sino también el de la teología moral, ascética, mística, pastoral y de las demás ramas similares. Dichas doctrinas se sitúan en el horizonte de los fundamentos. Toman su definición precisa del campo de la dialéctica, su riqueza de clarificación y de desarrollo de la historia, y sus bases de la interpretación de los datos propios de la teología. Hagamos unos apuntes sobre este breve pero importante texto. En primer lugar, sobre el mismo título, doctrinas. Se está entendiendo evidentemente una formulación de los contenidos de la fe. No se está entendiendo exclusivamente el campo de las definiciones dogmáticas en distintos ámbitos, sino todo el conocimiento que se va acumulando en referencia a la fe, pero que supone una cierta estabilidad, un cierto punto de llegada, una cierta presentación orgánica, una serie de ideas formuladas precisamente. Las doctrinas, dice el texto, expresan juicios de hecho y de valor. Esta distinción de los tipos de juicio ya nos ha aparecido previamente. Aquí subrayo que se hable de juicios, porque esta especialización, siendo la sexta, va a corresponder al tercer nivel de intencionalidad. Recordamos que en el primer bloque se va siguiendo el primer nivel, el segundo nivel, el tercero y el cuarto de intencionalidad. En cambio, en este segundo bloque, la quinta especialización, la que se refiere a los fundamentos, retoma el cuarto nivel de intencionalidad, y esta sexta regresa al tercer nivel de intencionalidad, justamente el que corresponde al juicio, a los juicios. Una segunda observación: el mismo Lonergan advierte que no se trataría solo de doctrinas de teología dogmática, sino las que corresponden a las más diversas especializaciones teológicas. Claro que en particular se ocupará de esta especialización la teología dogmática. Sobre esto haremos un comentario al final de nuestro curso. Por otra parte, tercer comentario, veamos cómo también aquí nuestro autor relaciona
las distintas especializaciones funcionales. En este caso, se nos va a decir que el horizonte de las doctrinas son los fundamentos, o sea, una vez que se ha desarrollado la conversión en la quinta especialización funcional, va a poderse entrar en el campo estrictamente de las doctrinas. Ahora, ¿de dónde viene la definición de las doctrinas? Del cuarto paso, de la cuarta especialización. La dialéctica presentó los elementos en tensión y hubo que decidir. En este momento, las doctrinas presentan lo que se ha decidido previamente. Ahora bien, ¿cómo se llegó a estos contenidos? Se reconoce a partir de la historia. Y la base de las doctrinas que se han recogido en la historia proviene de los datos que se han logrado recopilar. Entonces, esto es como el punto de llegada de todo lo anterior. El camino que propone en esta especialización funcional es particularmente largo y complejo. Va a mostrar, en primer lugar, la variedad de doctrinas y va a explicar a qué se debe esa variedad. Pero vamos a encontrar un tema como tensión fundamental para él. ¿Cómo conjugar el carácter histórico de las doctrinas con el alcance de verdad que estas doctrinas presentan? Historia y verdad. De hecho, no es la primera vez que encontramos esta tensión. En este momento se van a definir particularmente las explicaciones sobre cómo se conjuga la verdad en la historia. Esto va a incluir más adelante el concepto mismo de evolución de las doctrinas o desarrollo de las doctrinas, que está vinculado con el desarrollo dogmático. Veamos, aquí aparece el itinerario del capítulo. Primero se explicitarán las diferentes clases, funciones y expresión de las doctrinas. Hay distintos niveles de diferencia, de diversidad en las doctrinas. En segundo lugar, va a volverse a analizar el tema de la conciencia, la diferenciación de la conciencia como uno de los puntos de partida de estas diversificaciones. Va a desarrollar, por otra parte, el descubrimiento progresivo del espíritu, que lo va a ahondar en dos grandes bloques. Va a ser un camino histórico en el que va a tratar de mostrar cómo se va dando la evolución en el conocimiento de la fe y va a llegar a este concepto contextos evolutivos. Más adelante va a detenerse en el concepto mismo de dogma, mostrando cómo en los dogmas se da desarrollo, pero al mismo tiempo se da permanencia de los dogmas, y todo ello en el marco de la historicidad. Esto lleva a concluir una revisión, una de las primeras revisiones que se hacen sobre el pluralismo cultural y la unidad de la fe, y finalmente se explicita la autonomía de esta especialización, cuál es la naturaleza de la especialización y cómo se relaciona con las otras especializaciones. La primera diversificación de las doctrinas se refiere a las clases de doctrina. Prácticamente va a ubicarnos sobre cómo la Iglesia desde el principio se fundamenta en la revelación, pero la revelación va exigiendo que la Iglesia se haga cargo de esas ideas, y este hecho de unas ciertas doctrinas de la Iglesia van a aparecer ya dentro del mismo Nuevo Testamento, hasta que se van desarrollando explicaciones más o menos sistemáticas que corresponderían a las doctrinas teológicas. Y en el tiempo presente se da un salto cualitativo hacia el análisis del método, lo que daría pie a las doctrinas metodológicas o a la doctrina metodológica. Entonces, la clasificación de los diversos tipos de doctrina pasan por esto: fuentes primarias, que se refieren a lo revelado, y esto le va a dar un carácter particularmente intenso al conocimiento de la fe, pero luego cómo ese dato revelado pasa
a convertirse en certezas de la Iglesia, doctrinas de la Iglesia, se convierte en explicaciones de la Iglesia dadas teológicamente y finalmente se puede tener una doctrina sobre el método para conocer la fe. Ahí tenemos entonces fuentes primarias, doctrinas de la Iglesia, doctrinas teológicas y la doctrina metodológica, de la cual el mismo Lonergan se presenta como paladín. En el nivel de las fuentes primarias, vale la pena observar que Lonergan distingue ya entre la doctrina del mensaje original y las doctrinas a propósito de las doctrinas. Es decir, se tiene por una parte el mensaje del Señor y por otra parte ya se teoriza desde la misma escritura sobre el hecho de que Dios se dé a conocer. A propósito de las doctrinas de la Iglesia, se reconoce por una parte que ya el Nuevo Testamento presenta ciertas confesiones de fe y decisiones también de parte de la comunidad creyente, y que en principio se limitarían a reafirmar lo que ya se tiene por la escritura o la tradición. Sin embargo, inevitablemente irán surgiendo cuestiones nuevas para las cuales no es suficiente mantenerse en lo que ya se tiene, sino la Iglesia necesita definir esos contenidos. Respecto a las doctrinas teológicas, nuestro autor observa que en principio sería reflexionar sobre la revelación de Jesucristo, muestra cómo los padres de la Iglesia se ocuparon de cuestiones específicas de su época hasta que se llegó a tener una serie de obras generales. Por supuesto, el ejemplo que él mismo menciona sería el de Juan Damasceno. La Edad Media se volvería más metódica, haciendo su propia aportación, el camino hacia las sentencias, la interpretación de las sentencias en comentarios, el hecho de llegar a tener una cierta sistematización, primero dialéctica, que luego, o sea, del sic et non de Pedro Abelardo, hasta que se llega a la cuestión que se articula propiamente en las sumas. Pero finalmente son sistemas de reflexión teológico. Respecto a los problemas metodológicos, nos va a hacer ver que los encontramos como en su origen en el siglo XIII y que va a continuarse después en las disputas entre tomistas escotistas, católicos protestantes, jesuitas dominicos, y también entre diversas líneas de maestros protestantes. Pero justamente aquí es donde nuestro autor hace su propia propuesta. Se necesita llegar a un método teológico lo suficientemente radical como para que pueda abordar las cuestiones filosóficas fundamentales y además saber qué es hacer teología y mostrar el carácter histórico y cultural del testimonio cristiano y las diferencias de conciencia. Es justamente este el espacio en el que él plantea su propia propuesta. Repito entonces, tenemos fuentes primarias, doctrinas eclesiales, doctrinas teológicas y el planteamiento de Lonergan de una doctrina metodológica. Por otra parte, vamos a tener también una diversidad en las funciones de las doctrinas. Esto él lo va a plantear desde las funciones que aparecieron a partir de la significación. Allá se había mencionado la función del significado como comunicativo, eficiente, constitutivo y cognoscitivo. Pero a este elemento le va a añadir él la variable de la religión y en este caso de la revelación, que se presenta con una autoridad especial. Es Dios mismo quien se da a conocer y en este sentido se va a volver también a una función normativa. Y esto nos va a elaborar estas 5 funciones diversas de las doctrinas. Una función comunicativa, una eficiente, una constitutiva, una cognoscitiva y una normativa. ¿Por qué hablamos de doctrina? Por la autoridad de su fuente. ¿Por qué hablamos de doctrina común? Porque la fuente es común. Recordamos, si las funciones de la significación son la comunicativa, la eficiente, la constitutiva y la cognoscitiva, en lo que se refiere a la religión, lo que junta
esta respuesta religiosa es, por una parte, la gracia interior del sujeto, pero por otra parte, la palabra exterior que viene de Cristo, justamente el concepto de revelación. A propósito de las funciones de la significación, no va a hacer comentarios sobre la dimensión comunicativa. Este punto no lo desarrolla, probablemente porque lo considera explicitado en las otras funciones. La doctrina es eficiente, nos dice, porque aconseja y disuade, manda y prohíbe. Es cognitiva porque nos dice de dónde venimos, para dónde vamos y cómo llegar ahí. Es constitutiva en un doble nivel, constitutiva del individuo, porque presenta las significaciones y los valores que informan la vida, el conocimiento y el obrar del individuo. Pero también es constitutiva de la comunidad, porque presenta las significaciones y los valores aceptados en común y compartidos en el contacto vivo. Y a propósito de lo comunicativo, nos muestra que viene de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a sus sucesores, de los pastores a los rebaños. La nota adicional la tenemos a propósito de la función normativa. Y aquí va a haber un elemento fundamental. Las doctrinas son normativas, no son solo ideas que se tienen y se pueden compartir, tienen una pretensión de regla. Existe, por lo tanto, el peligro de una desviación. Contra las posibles desviaciones, la doctrina presenta un servicio de regla. ¿A qué se pueden deber las desviaciones? Comenta Lonergan, a la falta de conversión o a la falta de aprehensión de lo que es la conversión. Puede deberse a un lenguaje inapropiado o a la falta de autenticidad, que incluso puede convertirse en tradición. Puede haber una tradición inauténtica y se transmite de generación en generación esa inautenticidad. Será tarea de la dialéctica mostrar la verdad y los errores, mientras los fundamentos van a llevar a cabo esta discriminación entre la verdad y el error a partir del concepto de conversión. El resultado, entonces, de todo esto es el establecimiento de doctrinas. Hay que decir que estas doctrinas establecidas van a tener una normatividad diversa, que no depende de la opinión de los teólogos, sino depende del carácter de cada una de las doctrinas. Hay un nivel normativo en la revelación, hay otro tipo de nivel normativo en las doctrinas eclesiales, en los dogmas de la Iglesia, hay otro tipo de normatividad en las doctrinas teológicas y hay otro tipo de normatividad, según la naturaleza de este trabajo, en las doctrinas sobre el método. Finalmente, nos va a hablar Lonergan de la diversidad de expresión de las doctrinas. Y aquí va a partir de un dato teológico. ¿Por qué hay diversas expresiones de la misma fe? Esto se debe al envío de Cristo a todas las naciones. Cristo envía a los discípulos a hacer misión a todas las naciones. Esto significa que las naciones tienen que, como destinatarias del mensaje de Cristo, tendrán que recibir en sus propios recursos culturales la expresión que proviene de Cristo. Inevitablemente, el anuncio del Evangelio con distintos universos culturales generará expresiones diversas, de manera que habrá que aprender a utilizar los recursos de las culturas para hablar el mismo mensaje del Evangelio. Esto significará inevitablemente un trabajo de enorme creatividad que él aplica en particular a los misioneros. Pero también nos hace cobrar conciencia de un detalle adicional. Una vez que la fe ha aprendido a expresarse en una determinada cultura, esa misma cultura generará su propio desarrollo como tradición. Entonces se extenderá esta manera de expresarse y generará sus propias riquezas, sus propias doctrinas y sus propias ideas.
Esto lleva a Lonergan, y en esto de alguna manera es un pionero, a reflexionar sobre el concepto cultura. Tomemos en cuenta que estamos mucho tiempo antes de que se llevara a cabo en el ambiente católico esta idea de la inculturación del Evangelio. Aunque ya encontramos ciertamente un concepto de cultura en el Concilio Vaticano II, parece que Lonergan tiene su propia perspectiva del concepto de cultura. Aquí solo menciono lo que él considera una evolución. Hasta hace poco tiempo la cultura se consideraba normativa, es decir, nosotros tenemos una determinada cultura, los que no forman parte de nuestra cultura son bárbaros. Entonces hay que integrar al universo de la cultura a los que no han llegado a ella. En cambio, el concepto moderno de cultura da por un hecho que las culturas existen y por lo tanto se tiene un concepto empírico de cultura que parte del hecho de la existencia de culturas diversas sin pretender en un primer momento generar el marco normativo al cual deben de someterse las diversas culturas. En esto, repito, creo que Lonergan va adelantando una discusión que la Iglesia llevaría a cabo al menos 20 años después. Con esto hemos llegado ya al meollo del problema. Existen distintos tipos de doctrina, pero todos los tipos de doctrina son susceptibles de desarrollo. Leamos este fragmento crucial. Para poder determinar el punto de partida, el proceso y el resultado final de un desarrollo particular en materia de doctrina, hace falta una investigación histórica precisa. Para determinar la legitimidad de ese desarrollo, hace falta pasar a una historia evaluativa. Hay que preguntarse si el proceso estuvo guiado por una conversión intelectual, moral y religiosa. Pero el problema más profundo es una cuestión más general. ¿Cómo son posibles dichos desarrollos? ¿Cómo es posible que el hombre mortal pueda desarrollar lo que no habría conocido si Dios no se lo hubiera revelado? ¿Cómo es posible que se dé un desarrollo en el conocimiento de los misterios? Si los misterios fueron revelados por Dios, nos va a decir a continuación, son normativos. Pero al mismo tiempo, si se encuentran ubicados siempre en la historia, están sujetos a la profundización, al desarrollo, al conocimiento siempre ulterior. Buscando llegar a una respuesta, va a proponer un tema que ya nos ha aparecido previamente, las diferenciaciones de la conciencia, pero aquí las va a desarrollar un poquito de otra manera. Va a desarrollar primero la idea de que la primera diferenciación se realiza en el proceso de crecimiento, que va de la inmediatez de la experiencia hasta el mundo mediado por la significación. En segundo lugar, nos va a hablar de cómo se llega a esto, a partir de esto, al sentido común. En un tercer lugar, nos va a mostrar cómo, más allá del sentido común que tiene que ver con lo inmediato, lo concreto, lo particular, entra el don que Dios hace de su amor que orienta la vida humana a la amabilidad trascendente. En cuarto lugar, va a mostrar cómo se quedarían el conocimiento y el sentimiento humanos incompletos si no se diera la expresión. Ahí incluso se abre al ámbito de los símbolos, las artes y la literatura. Pero en quinto lugar se ve como necesario que emerja la significación sistemática, cuando se van preguntando cómo se emplean más técnicamente los términos y se supera el lenguaje ordinario para generar un lenguaje técnico.
Pero más adelante, como sexto, va a darse una literatura post-sistémica o post-sistemática, en el momento en el que también el lenguaje empieza a criticar el sentido común, la literatura y la religión. En séptimo lugar, va a hablar de cómo surge el método cuando más allá de una visión estática se alcanza un contexto evolutivo y dinámico. En octavo lugar, va a hablar de cuándo se da la acumulación de datos en la erudición y en octavo lugar va a hablarse de una literatura posterior a la ciencia y a la erudición, o sea, más allá del método y de la acumulación de datos. Y todavía va a hablar en décimo lugar de la exploración de la interioridad, que será lo específico del ámbito de la modernidad. Ya habíamos hablado de este tema de la diferenciación de la conciencia, pero esto va a ser para él un elemento necesario a la hora de explicar cómo se va dando el proceso evolutivo de una determinada doctrina. Desde esta mirada muy general a las diferenciaciones de la conciencia que ya habíamos tratado previamente, Lonergan va a desarrollar casi una historia completa de la teología y del método teológico en sus esquemas generales, mostrando que efectivamente ha habido una evolución en la manera de funcionar del pensamiento, y lo va a llamar descubrimiento progresivo del espíritu, que no es otra cosa sino un comentario sobre el desarrollo cultural. Dentro del desarrollo cultural, él va a ubicar el desarrollo doctrinal. Pero el desarrollo cultural va a exigir que se ubiquen los contextos dentro de los cuales se lleva a cabo la elaboración de las doctrinas. Pero va a haber un salto entre el modo clásico y el modo moderno de entender estos contextos. Por eso, antes del segundo bloque que él dedica al mundo moderno, se detiene a comentar lo que él llama los contextos evolutivos. Lonergan pasa entonces de la lista de diferenciaciones a una serie de desarrollos, y él plantea 6 desarrollos. Primero, la reinterpretación de la aprehensión simbólica. Segundo, la purificación filosófica del antropomorfismo bíblico. Tercero, el uso primero ocasional de la significación sistemática. Cuarto, la doctrina teológica sistemática. Quinto, la doctrina de la Iglesia formulada en categorías dependientes de la doctrina teológica sistemática. Y sexto, que lo desarrollará después, la complejidad del desarrollo contemporáneo. Nuestro autor se detiene a ejemplificar a qué se refiere con cada uno de estos pasos, que básicamente es, en el primer caso, la reinterpretación de la aprehensión simbólica, el modo como ya desde el Antiguo Testamento se lleva a cabo una revisión de los elementos simbólicos que se tiene. El Nuevo Testamento hace lo propio, también la primera generación cristiana, que de alguna manera es reconocer el carácter de verdad que se contiene en los símbolos y en los mitos. Sin embargo, el paso que se reclama después y que se llevará a cabo sobre todo con el pensamiento helénico es la necesidad de purificar el antropomorfismo bíblico a partir del empleo de la filosofía, de manera que los contenidos concretos, puntuales, se van a ir elaborando con mayor precisión, superando una mirada demasiado antropomórfica del misterio de Dios. Esto va a generar que poco a poco se emplee la significación sistemática, es decir, que no solo se depure el antropomorfismo, sino en distintos temas se vayan elaborando ciertos sistemas, hasta que se llega a una doctrina sistemática, justamente lo que ocurriría a partir de Juan Damasceno, y que llegaría a su culmen en las sistematizaciones medievales. Ahora bien, esas sistematizaciones van a dar pie a que la doctrina de la Iglesia, no solo las opiniones teológicas o los planteamientos teológicos generales, sino que las definiciones de la Iglesia se ejecuten dentro del marco de la doctrina teológica sistemática que se ha venido desarrollando. Este camino histórico nos ubica en el tiempo presente.
Para Lonergan va a ser fundamental descubrir cómo se ha dado un cambio cualitativo en el tiempo presente y que lo va a desarrollar más extensamente. No solo hay que reconocer que toda cultura tiene un contexto material y un contexto formal, es decir, un contexto de determinadas ideas y de determinados esquemas de procesamiento de esas ideas, sino que se llega a dar un cambio de contextos tanto en lo material y en lo formal, lo que nuestro traductor ha llamado contexto evolutivo, ongoing context, lo dice el texto directo, que supone de alguna manera una serie de pasos dialécticos que suponen un antes y un después. Y esto es lo que va a caracterizar el tiempo moderno. Y así es como nuestro autor desarrolla la época contemporánea o moderna del descubrimiento progresivo del espíritu. El punto clave es que de alguna manera se va a romper una visión unificada del mundo. Se va a tender a pasar de una cierta unidad a una pluralidad. ¿A qué se debe esto? Desarrolla varias ideas, se pasó del conocimiento cierto de las cosas por sus causas a una ciencia probable y de correlaciones, se pasó de una ciencia de lo universal y necesario a postulados libremente elegidos, se pasó de la erudición como elocuencia humanista a obras complejísimas de colaboración especializada, se pasó de ver los principios necesarios a ver proposiciones analíticas, todavía después a identificar procesos de verificación en el conocimiento. Todos estos pasos suponen una evolución en el trabajo de la ciencia, en el modo de entender el universo, en el modo como el ser humano cultiva precisamente el espíritu. Pero hay un último punto que para él es crucial, el giro a la interioridad, sobre todo en lo que se refiere a lo que Dilthey llamaría las ciencias del espíritu. Podemos decir que mientras las ciencias exteriores encuentran en la matemática una cierta medida, el gran desafío, que es donde se ubica el desafío de la teología, tiene que ver con el modo de entender las ciencias del espíritu, y estas pasan por la comprensión del ser humano. Aquí, por supuesto, podríamos mencionar muchos estudios, tal vez la fenomenología de Husserl sería un ejemplo, pero para Lonergan el tema crucial de este camino a la interioridad no será tanto una reconstrucción, digámoslo así, de los contenidos de la conciencia, cuanto una revisión del método. ¿Cómo es que conocemos la conciencia sobre el proceso interior del conocimiento? Esto será la clave justamente de su planteamiento. Sobre esta elaboración general, Lonergan llega al punto decisivo de su planteamiento. Lo que ha llamado, dice él, descubrimiento progresivo del espíritu es un conjunto de maneras en que pueden desarrollarse las doctrinas. Es decir, las doctrinas, en su variedad que ya hemos considerado, pueden ser estudiadas en este camino del espíritu humano. Ahora bien, esto, va a decirnos él, es ante todo un camino a posteriori. No podemos, en un modo idealista, partir de una determinada idea y después tratar de acomodar los contenidos. Hay que ver cómo se ha dado históricamente el desarrollo de las doctrinas. Es decir, toda investigación sobre este desarrollo exige un estudio a posteriori. Es decir, que se parta del modo como históricamente se dio el desarrollo de las distintas ideas cristianas. Y aquí va a ser elemental reconocer que se va dando una tensión entre el nivel de la conciencia simbólica, el nivel de la conciencia sistemática y el nivel post-sistemático, que incluye lo crítico y lo metodológico. Ahora bien, él va a recordar que el desarrollo doctrinal no puede tampoco circunscribirse exclusivamente
al ámbito de este desarrollo porque las cosas son más complejas de lo que parecen y además incluyen un dato trascendente. Lo dice explícitamente, a veces el desarrollo es dialéctico, se descubre la verdad porque se ha afirmado un error contrario, es decir, hay una búsqueda consciente de los elementos de ortodoxia. Además, se recuerda que las doctrinas no son solo doctrinas, implican otras facetas de la vida cristiana. No tienen nada más que ver con el individuo, sino tienen que ver con la comunidad cristiana. Entonces, las doctrinas son una realidad mucho más compleja y además que proviene de Dios. No obstante lo cual, es susceptible de ser estudiado desde el punto de vista del desarrollo de la historia. Recordemos que Lonergan ha identificado su gran aportación a la teología en el incluir la historia como un elemento que metodológicamente debe de estar presente para considerar el conocimiento de la fe. Con esto llegamos a un punto de nuestra total incumbencia. Entre los tipos de doctrina existe la doctrina de la Iglesia, que serían justamente los dogmas. ¿Cómo responder entonces a la pregunta de la estabilidad o como se suele llamar la inmutabilidad de los dogmas? Inevitablemente, el punto a considerar y estudiar aquí es la constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I. No necesitamos abundar en el estudio que lleva a cabo Lonergan y en la lectura que hace de Dei Filius. Básicamente le va a servir para hablar de que existe en la fe una permanencia de significación, que esta permanencia de significación es la que ha declarado la Iglesia, y esta declaración de la Iglesia es lo que significa precisamente dogma. Esta significación del dogma no se puede separar de una formulación verbal declarada por la Iglesia y prefiere nuestro autor hablar de permanencia de la significación de los dogmas mejor que de su inmutabilidad. Y esto lo refiere por dos razones. En primer lugar, en referencia a la causa cognoscendi. ¿Por qué se da esta permanencia de la significación de los misterios revelados? Porque Dios lo ha revelado y la Iglesia lo ha declarado infaliblemente. Lo que es verdad, dice directamente, es permanente. La significación que poseía en su propio contexto nunca puede ser negada si se quiere ser fiel a la verdad. Pero a esta causa cognoscendi le añade él la causa essendi. La significación de un dogma no es un dato, sino una verdad, y no es una verdad humana, sino la revelación de un misterio escondido en Dios. Y entonces nuestro autor sistematiza en tres ideas fundamentales lo que el Vaticano I enseñaría sobre la permanencia de la significación de los dogmas. Primero, existen misterios ocultos en Dios que el hombre no podría conocer si no fueran revelados. Segundo, han sido revelados. Tercero, la Iglesia ha declarado infaliblemente la significación de lo que ha sido revelado. La permanencia entonces de los dogmas resulta del hecho de que expresan misterios revelados. Ahora bien, al carácter veritativo, revelado y por lo tanto permanente de los dogmas que enseña el Concilio Vaticano I, hemos de añadirle otro elemento que en el tiempo del Concilio Vaticano I se encontraba en una fuerte tensión. Cualquier intervención de la idea de historia parecía indicar un relativismo insuperable. Él recuerda algunos de los elementos del contexto y nosotros podríamos añadir todo lo que vino después como el modernismo, que nos llevaba claramente a un relativismo dogmático que es inaceptable para la fe. Pero esto significaba que verdaderamente había que hacer a un lado el carácter histórico de la verdad, prescindir de esta realidad. El Vaticano II claramente hace una apuesta por integrar el carácter histórico sin por esto negar el carácter veritativo de los dogmas.
El mismo Lonergan a este propósito desarrolla una serie de ideas sobre el carácter histórico también de las definiciones dogmáticas. Recuerda que por una parte que toda teoría es una expresión de una determinada comprensión. Ahora bien, las comprensiones se desarrollan en el tiempo e inevitablemente cambian. Además, los cambios pueden darse de manera acumulativa. Y también hay que decir que los cambios en un sitio o en un momento no tienen necesariamente que coincidir con los cambios que se van produciendo en otros lugares. Hay que afirmar entonces también, junto con el carácter veritativo de los dogmas, su historicidad, que resulta básicamente de dos datos. Primero, que los enunciados dogmáticos tienen una significación en sus contextos. Si yo saco la afirmación de su contexto, pierde el ámbito dentro del cual se entiende el significado. Y además del hecho de que los contextos no solo son materiales y formales, los contextos también son evolutivos y además son múltiples. Entonces, simultáneamente al carácter veritativo hay que afirmar el carácter histórico de los dogmas. Lonergan se esfuerza por mostrar que la historicidad no se opone a la verdad, sino una determinada manera de entender la verdad y la historia. Por eso concluye así el fragmento que estudiamos. Lo que se opone a la historicidad de los dogmas no es su permanencia, sino los presupuestos y las realizaciones del clasicismo. Va a llamar él varias veces clasicismo a una determinada manera de entender clásica la fe. El clasicismo, lo explicita, suponía que se debía concebir la cultura no de una manera empírica, sino de manera normativa, ya lo señalábamos, e hizo todo lo que pudo para mantener una cultura única, universal y permanente. Lo que ha puesto fin a sus presupuestos es la historia crítica. Lo que establece puentes entre las múltiples expresiones de la fe es una teología metódica. De nuevo, lo que él propone como método teológico. Se trata entonces de integrar la pluralidad con la unidad de la fe. Así como existe verdad y en la verdad hay permanencia, así existe también historicidad en razón de la contextualidad de la experiencia humana. Él va a hablar de tres fuentes del pluralismo. Sobre esto ya hemos también tenido oportunidad de detenernos. ¿Por qué hay pluralidad? Porque hay distintos tipos de sentido común, porque hay diversos modos de conciencia diferenciada. Recuerden que el sentido común sería la conciencia general, pero cada persona puede desarrollar determinados estilos de conciencia que además se combinan entre ellos y generan una gran variedad de posibilidades de mundos en los que se mueve un determinado sujeto. Pero además, el tercer elemento de esta fuente de pluralismo es el desarrollo de las conversiones. No toda persona ha alcanzado en todo momento el mismo nivel de conversión intelectual, de conversión moral y de conversión religiosa. Y no siempre el camino de la conversión es hacia adelante. Puede haber retrocesos. Y todo este universo genera efectivamente múltiples situaciones que generarán inevitablemente pluralidad en la manera de vivir y de expresar la fe. Ahora bien, la certeza de la pluralidad de la fe y la necesidad en algunos casos de moverse en distintos niveles de significación para poder hablar la fe, no puede sacrificar la unidad de la fe. Ahora bien, sin entrar en todos los detalles de este apartado, Lonergan va a distinguir dos maneras de expresar la unidad de la fe. La clásica, que trataba de reducir a todas las expresiones dentro de una única cultura normativa, o bien la que dependería de otra cuestión. ¿Cuál sería esta otra cuestión? La conversión, la autenticidad en los tres niveles de conversión, y esto sería lo que garantizaría la unidad de la fe.
sin olvidar en esto la necesidad de reconocer el carácter intersubjetivo eclesial de la vida de fe y al mismo tiempo la responsabilidad de todos del testimonio cristiano en los diversos contextos. Pero aparece aquí, ante todo, desde el punto de vista metodológico, que es el que más nos interesa, el desafío para la teología que realiza Lonergan. Si los teólogos modernos lograran trasponer la teoría medieval en las categorías derivadas de la interioridad contemporánea y sus correlativos reales, estarían haciendo para nuestra edad lo que los grandes escolásticos hicieron para la suya. Si entonces el incorporar los instrumentos aristotélicos de la reflexión permitió una unidad, ahora el desafío es integrar la interioridad y concretamente el camino de una teología metódica. Repito, esta justamente es la que pretende ser la propuesta de Bernard Lonergan. Con esto podemos establecer ya lo que Lonergan entiende como vocación específica del teólogo. Es necesario superar lo que Rahner llamaba la Denzinger-Theologie, o una perspectiva puramente positivista de la teología, que supondría que el teólogo simplemente ha de traducirle al pueblo de Dios las verdades definidas dogmáticamente. Esto debe de ser claramente superado, propone Lonergan, con una nueva manera de entender la teología. Y en esta nueva manera de entender la teología es necesario que el teólogo contribuya específicamente con su propia reflexión, gozando de una cierta autonomía. Una autonomía ciertamente que tiene criterios. Los criterios no son que diga lo que quiera o piense lo que quiera. Va a volver en este sentido a la necesidad de la autenticidad, que ya sabemos se vincula con la idea de la conversión, y al mismo tiempo con la responsabilidad. Pero además, él va a proponer a partir de esto una superación de una teología dogmática que estaría marcada por una perspectiva clásica y por lo tanto de estabilidad, a una teología doctrinal cuya característica sería justamente el ser una teología metodológica. Concluyo con las mismas palabras de nuestro autor: el desarrollo de esta teología doctrinal sabe que los contextos varían con los diversos tipos de sentido común, con la evolución de las culturas, con las diferenciaciones de la conciencia humana y con la presencia o ausencia de conversión intelectual, moral y religiosa. En consecuencia, distingue entre la aprehensión religiosa de una doctrina y la aprehensión teológica de la misma. La aprehensión religiosa se realiza en un contexto dado por el tipo de sentido común de una persona, por su propia cultura en evolución, por su indiferenciación o diferenciación de conciencia, por sus esfuerzos incesantes por alcanzar la conversión intelectual, moral y religiosa. Por el contrario, la aprehensión teológica de las doctrinas es histórica y dialéctica. Es histórica en cuanto percibe los muchos contextos diferentes en los que una misma doctrina ha sido expresada de diferentes maneras, y es dialéctica en cuanto distingue la diferencia entre posiciones y contraposiciones y busca desarrollar las posiciones y hacer retroceder las contraposiciones, el método en pleno ejecutado. Como valoración general a nuestra unidad, me parece importante destacar el hecho mismo de que se detenga Lonergan a hablar de las doctrinas contra la tiranía contemporánea de la opinión y del ensayo. Hablar de doctrinas, destacar que existen doctrinas, es sin duda un elemento esencial, y particularmente para nosotros los que cultivamos la teología dogmática. Hay que destacar en este desarrollo cómo trata de integrar el carácter veritativo con el carácter histórico, y cómo relaciona el hecho de ser veritativo, de ser verdad, con la fuerza de su origen, que es la revelación, y al mismo tiempo la naturaleza de la verdad como conocida por el ser humano.
Y por otra parte, cómo integra el elemento moderno de lo histórico, de lo críticamente histórico, ubicando los contextos y abriendo las doctrinas a un desarrollo. Ciertamente es necesario vincular este elemento de lo histórico y lo veritativo con el resto de las especializaciones que hemos trabajado. Me parece también interesante en el planteamiento de Lonergan, en lo que compete a nuestro curso, que el acento tantas veces intelectualista que encontramos en su planteamiento puede encontrar un espacio de superación en la llamada a la conversión. Ahora habrá que estudiar tal vez una consideración más extensa de lo que él llama la conversión. Me parece, sin embargo, que haría falta identificar, no solo en el orden de los contenidos, sino también desde el punto de vista metodológico, como él lo propone, la diversidad de doctrinas, porque existen distintos tipos de doctrina hablando de contenidos. No solo se pueden distinguir doctrinas materiales, doctrinas formales, doctrinas parciales, doctrinas totales. Creo que el ámbito material de las doctrinas es todavía más extenso de lo que parece. Y un elemento que falta en general es el de la fuerza vinculante de las doctrinas. Él menciona que no todas las doctrinas tienen la misma fuerza vinculante. Pues bien, en una doctrina del método habría que hablar de las condiciones para identificar la fuerza vinculante de las distintas doctrinas, lo que en otros espacios se suele llamar calificaciones teológicas, aunque desde el punto de vista metodológico se desarrollaría de otra manera. Todo esto lo integraremos en la visión general de la lectura de nuestro autor. Concluimos de esta manera nuestro estudio de la sexta especialización funcional del método teológico de Lonergan, que se refiere a las doctrinas.